Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en donde nos vamos a tomar unos minutos para entender realmente cómo funcionan las redes sociales que usamos todos los días. Hoy vamos a hablar de un tema que parece invisible pero que realmente influye muchísimo en lo que vemos en internet, y son las burbujas de filtro y los algoritmos. Actualmente vivimos bombardeados de fácil acceso a cualquier tipo de información, prácticamente con simplemente hacer un clic. Pareciera que tenemos el control total sobre lo que consumimos en redes, pero pues ¿alguna vez te has preguntado por qué ves siempre el mismo tipo de contenido o de publicaciones? ¿O por qué tu feed parece leer tu mente? Bueno, eso realmente tiene un nombre y no es magia. Son los algoritmos y las llamadas burbujas de filtro. Y de eso es lo que precisamente vamos a hablar, acerca de cómo estas tecnologías moldean lo que vemos, lo que pensamos y hasta lo que creemos que decidimos supuestamente por cuenta propia. En este primer bloque vamos a hablar de qué es una burbuja de filtro. El término fue popularizado por Elliot Brasier en el 2001. Básicamente se refiere a que es un espacio digital personalizado en donde los algoritmos nos muestran solo lo que ellos creen que nos van a gustar, basándose en los consumos que hacemos en internet. O sea, prácticamente es como una especie de universo individual o de información que se ajusta a nuestros clics, a nuestros likes, a nuestras reproducciones y a nuestras búsquedas. No solamente convive esto en redes sociales, sino en todo lo que hacemos individualmente como seres humanos en internet. Y aunque suena muy conveniente, pues evidentemente suena también extremadamente peligroso, porque mientras más contenido pareciera que consumimos, menos nos exponemos a puntos de vista distintos. Y eso sí o sí limita el debate, la curiosidad, la oportunidad de ver otros puntos de vista y en muchos casos refuerza prejuicios. Pero ojo, que como dice Peter Dahlgren en su revisión crítica, esa idea de las burbujas no es tan absoluta en sí. De hecho, muchas investigaciones demuestran que la gente sí se cruza con información que reta sus ideas, sobre todo en redes sociales como lo son Facebook o TikTok. Así que las burbujas, si bien pueden existir, pero en teoría y según estos autores, no serían tan herméticas como pensamos. Bloque 2. ¿Qué es la curaduría algorítmica? Este concepto hace referencia al proceso en el que los algoritmos deciden qué contenidos mostrarnos. No se trata solo de lo que más nos gusta, sino también de lo que otros usuarios similares basados en nuestros intereses o similares a los nuestros han consumido. Es como una mezcla entre lo que haces y lo que la mayoría de gente parecida a ti está haciendo. Por ejemplo, en TikTok los usuarios han desarrollado hasta teorías de cómo funciona posiblemente su algoritmo, a qué horas sería ideal subir su contenido, cuántos y qué hashtag deberían usar y cómo deberían interactuar según ellos para tener más visibilidad. Según los estudios de ISAT, esto nos muestra que los algoritmos ya son parte de la cultura y que las personas no solo los usan, sino que también los interpretan, los adaptan a sus estrategias digitales. Pero esto tiene un riesgo. Si no somos conscientes de cómo nos afecta esta curaduría, podríamos caer sí o sí en sesgos sin darnos cuenta. Como el algoritmo nos dijera en qué creer, qué apoyar o qué rechazar. Y eso definitivamente influye en cómo nos posicionamos frente a temas sociales o políticos, por simplemente mencionar algunos. Y para cerrar este podcast, hablamos de por qué nos importa hablar de esto. Y es que claramente la información que consumimos no es neutra, sí o sí tiene alguna postura o alguna corriente supremamente marcada. Y aunque no todos somos expertos en tecnología, sí tenemos la responsabilidad y como estudiantes de desarrollar cierta alfabetización algorítmica. No se trata de saber programar, sino de saber interpretar y de tener una conciencia tácita y crítica sobre lo que vemos, por qué lo vemos y qué queda fuera de este marco. Tener esta conciencia nos permite identificar sesgos, romper burbujas de información y buscar contenido que complemente, rete o amplíe lo que ya por hecho damos que sabemos o pensamos. Prácticamente pensar así nos va a ayudar a no quedarnos atrapados en un único punto de vista a través de la pantalla del celular.
Esta ha sido una de las actividades más interesantes que como estudiante de Uniminuto he desarrollado a la fecha, y fue un pequeño recorrido por el mundo de los algoritmos según la información revisada en clase, las burbujas y los filtros. Esperamos que con base en esto que oíste empieces a ver tu feed y tus redes sociales con otro ojo, mucho más crítico y mucho más curioso. Nos escuchamos en una próxima entrega y muchas gracias a la profesora.